qué tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor. Santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación. Fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Es un placer saludarles, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Una vez más, estamos juntos estudiando la palabra de Dios. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes a el programa Estudiando Juntos la Biblia, que sale en vivo todos los viernes a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, por 3 plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel en Facebook y El Heraldo del Tercer Ángel en Rumble. Estas 3 plataformas son para que ustedes que me escuchan y me ven en estos momentos las usen para ver esta programación, y así ustedes puedan compartir estos mensajes a otras personas que nunca han escuchado estas verdades que Dios tiene para este tiempo. Les doy una vez más la bienvenida donde quiera que estén viendo esta programación, en cualquier estado de esta nación de Norteamérica donde transmitimos estos programas, o en cualquier país de Centro, Suramérica, el Caribe o el mundo. Les doy la bienvenida y quiero darles las gracias por sintonizar esta programación. Por anticipado, quiero extenderles un feliz o desearles un feliz y bendecido sábado. Vamos a tener una palabra de oración, yo me voy a arrodillar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo juntos para que así el Señor nos ayude a entender este mensaje o este estudio que Dios tiene para nosotros en esta hora. Oremos, por favor. Querido Padre Celestial, en esta hora quiero darle las gracias, Señor, por darme la oportunidad de poder presentar su palabra a través de estos medios. Pido, Señor, la dirección del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo que nos hable a través de su palabra, que nos enseñe, que sea nuestro maestro. Por favor, le pedimos, Padre, que usted abra nuestro entendimiento, nos dé espíritu de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, para poder entender este estudio de hoy. Pido una bendición muy especial por cada una de las personas que se están conectando en estos momentos a través de nuestras 3 plataformas. También por aquellas personas que han de ver este programa o este estudio en otra oportunidad. Ayúdenos, Señor, a entender este mensaje de hoy, que es de vital importancia para nuestras vidas y también para nuestro destino eterno. Quédese con nosotros, Padre Celestial. Tome control de esta programación. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos y le damos las gracias. Amén, Señor. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, nuevamente me siento agradecido al Señor por el don de la vida, porque estamos aquí juntos estudiando la palabra de Dios. Vamos a continuar esta serie de estudios basados en el libro de Daniel. Estamos haciendo un pequeño paréntesis de la serie que he estado abordando en semanas anteriores, hablando de la santidad del sábado, sábado o domingo. Vamos a retomar muy pronto esa serie nuevamente con el favor del Señor. Así que les agradezco que siempre sintonicen estos estudios. No se olvide de compartir estas plataformas, El Heraldo, El Tercer Ángel en YouTube. No se olvide de darle un like a estos videos. No se olvide de suscribirse al canal y de activar la campanita con todas las notificaciones. De esa manera, al activar usted la campanita, usted siempre recibirá una notificación o a su teléfono inteligente
o a su tableta cada vez que estos programas estén saliendo en vivo o cada vez que un programa o un mensaje nuevo se suba al canal. Recuerden de compartir estos mensajes con las personas que usted conoce, familiares, amistades, compañeros de trabajo, en fin, para que así ustedes y este servidor quien les habla, juntos podamos ir sembrando la semilla que Dios tiene preparado para un mundo que está hambriento de la palabra de Dios, la semilla del mensaje de salvación. Vamos entonces a entrar de lleno. Espero de que tengan sus libretas a la mano, sus cuadernos, sus Biblias. Estén muy atentos, todavía tiene tiempo. Apenas estamos comenzando la programación. Tiene tiempo de enviarle este enlace a cualquier familiar suyo, a cualquier ser querido. No tenga temor en enviárselo. Solamente usted puede cumplir con el trabajo de sembrar la semilla. Dejémosle a Dios los resultados. Como ustedes ven ahí en pantalla, pues seguimos hablando acerca de las profecías del libro de Daniel. Y hoy el tema de esta hora es un tema muy importante, como ustedes lo ven ahí. El título es La purificación del santuario celestial. Ustedes recordarán, en el tema de la semana pasada hablamos acerca de la purificación del santuario terrenal. Si usted no tuvo la oportunidad de ver el tema, tenga la bondad en su tiempo libre de entrar a nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube. Vaya al encasillado que dice listas o playlist y busque la carpeta o el archivo que dice Profecías de Daniel. Ahí usted va a encontrar estos últimos mensajes que hemos presentado, que hemos estudiado juntos. Ahí bien, ustedes ven la gráfica, ese compás profético, extraordinaria profecía bíblica, la profecía de las 2300 tardes y mañanas que abordamos hace unas 2 semanas atrás. Si usted no ha visto ese tema, yo le exhorto a que tome el tiempo para verlo. Y pues el texto bíblico muy significativo que tiene que ver con esta profecía se encuentra en Daniel capítulo 8 y el versículo 14. Ese compás profético que abarca un periodo de años, 2300 años, comenzando a correr esa extraordinaria profecía en el año 457 a.C. y terminando o concluyendo en el año 1844 de nuestra era. Ahí comienza prácticamente, da inicio a las extraordinarias palabras de Daniel 8:14. Al final de las 2300 tardes y mañanas, el santuario sería purificado, y lo vamos a leer allí en ese texto bíblico ya directamente. La purificación del santuario, Daniel 8:14, dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Si usted tiene en sus hogares el libro El conflicto de los siglos, yo le exhorto que tome tiempo para leer el capítulo titulado Una profecía significativa. Ahí usted va a entender más a cabalidad, paso por paso, el cumplimiento profético de esta extraordinaria profecía de las 2300 tardes y mañanas. Recuerden, tome tiempo para leer ese capítulo en el libro El conflicto de los siglos. En la purificación del santuario terrenal, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Ese era el único día, como lo explicamos en el tema de la semana anterior. Ustedes recordarán, era el único día de todo el calendario hebreo, el día 10 del 7º mes del calendario hebreo, Tishri, octubre para nosotros, era el único día que podía el sumo sacerdote entrar al segundo departamento del santuario terrenal, o sea, el lugar santísimo. Y ese día era conocido en Israel, en el pueblo de Israel, como el día de la expiación o de la purificación del santuario en esta tierra. Pero ahora nos vamos a enfocar a la purificación del santuario, pero el celestial. Ese es el propósito de este estudio. Vamos entonces a seguir de lleno, por favor. Como ustedes ven ahí en pantalla, esa imagen es para que tengamos un cuadro en nuestras mentes, para que así pues recordemos que el tabernáculo, cuando estaba aquí en el desierto,
ustedes ven allí, era la parte interior del tabernáculo del santuario, que es lo mismo, son sinónimos. Estaba dividido en 2 departamentos. El primer departamento era el lugar santo, tenía 3 muebles o 3 artefactos. Estaba la mesa de los panes de la proposición. Ese pan se ponía cada sábado, se ponía pan fresco sobre esa mesa. Estaba la lámpara de los 7 brazos. Esa lámpara nunca se apagaba, siempre estaba encendida constantemente. Y también frente casi al velo que dividía el lugar santo del Santísimo, se encontraba el altar del incienso. En el segundo departamento, como ustedes ven ahí en pantalla, solamente había un mueble, un artefacto. Se encontraba el arca del pacto. En el arca del pacto se le conocía el arca del pacto porque dentro del arca del pacto estaba contenida la ley moral de Dios, o sea, el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel, sus 10 mandamientos. Y también había una porción del maná que caía, ese pan del cielo que caía allí en el desierto para alimentar a las huestes de Israel. Y también se encontraba la vara de Aarón que había florecido. Esa arca de madera de acacia recubierta de oro puro tenía una tapa. Esa tapa que cubría el arca se llamaba la tapa del propiciatorio, o sea, la tapa de la silla de la misericordia. Sobre esa tapa habían 2 querubines, por supuesto, entallados en oro puro, con sus alas extendidas y mirando hacia abajo, hacia la tapa del propiciatorio, no mirándose el uno al otro de frente, sino que los dos, usted puede leer ese relato bíblico en el libro de Éxodo, estos 2 querubines se miraban hacia abajo, hacia la tapa del propiciatorio. Eso significaba de que las huestes celestiales honran la ley moral de Dios, porque la ley es la base del trono de Dios. Y en medio de esos 2 querubines, como ustedes ven ahí en la gráfica, se manifestaba la presencia visible de Jehová. Maravilloso, dentro del pueblo de Israel. Bueno, la Biblia enseña que Dios le instruyó a su siervo Moisés que hiciera un santuario conforme al diseño y modelo que se le había mostrado en el monte, de acuerdo a Éxodo 25, versículos 9 y versículo 40. Usted lo puede leer en sus respectivas Biblias. Por favor, anoten esas referencias bíblicas para que así ustedes en su tiempo libre lo pueden leer. O sea, Moisés tuvo que hacer el santuario conforme al modelo que le fue mostrado en el monte. O sea, en otras palabras, eso nos dice claramente de que hay un modelo que Moisés levantó aquí en el desierto porque Dios le mostró el plano original. O sea, en el cielo está el verdadero o el original tabernáculo o santuario. Esto significa que el santuario original se encuentra ¿dónde? En el cielo. Al apóstol Juan se le mostró este santuario o templo celestial, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. También el apóstol Pablo en el libro de Hebreos menciona la palabra santuario varias veces, refiriéndose al verdadero santuario celestial que levantó el Señor y no el hombre, o sea, no de creación humana. Ahí les dejo las referencias, tomen tiempo para apuntarlas, vamos a dejar unos segundos ahí en vuestras pantallas. Hebreos capítulo 8, versículo 2 y Hebreos capítulo 9, versículo 1, versículo 11 y versículo 24. El apóstol Pablo menciona varias veces en el libro de Hebreos la palabra santuario, refiriéndose, por supuesto, al santuario celestial donde Jesús está oficiando como nuestro gran sumo sacerdote. Por eso cuando leímos Daniel 8:14, esa profecía pues abarcaba al tiempo profético donde iba a comenzar la purificación, pero del santuario celestial. Así como había un día de purificación del santuario terrenal, también hay un día de purificación del santuario celestial. Vamos a estudiarlo detenidamente a través de este programa de hoy. Si el santuario terrenal era una copia del santuario celestial, esto indica que la obra de purificación
que se hacía en el santuario terrenal se ha de realizar en el santuario celestial. Y como hemos estudiado anteriormente, esta obra de la purificación del santuario celestial comenzó al final del período profético de Daniel 8:14, que llega prácticamente al año 1844. Elena G. White escribió lo siguiente. Vamos a leer esta nota tan interesante de esta gran escritora inspirada por Dios. Esta nota la leímos en el tema anterior. Dice así: el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Muchos hermanos de la fe adventista me han dicho a mí, ya estos mensajes no se escuchan en la iglesia donde yo asisto. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. Dice esta declaración, por eso yo la subrayé esa palabra todos. O sea, este mensaje que estamos estudiando en esta hora y que hemos estudiado en las últimas 2 semanas, que tienen que ver con el santuario, la profecía de las 70 semanas, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, la purificación del santuario terrenal y ahora la purificación del santuario celestial. De acuerdo a esta nota, dice que todos necesitamos conocer por nosotros mismos el ministerio y la obra de nuestro gran sumo sacerdote. O sea, no esperemos que el pastor venga y predique un sábado, por así decirlo, acerca de este estudio, o esperar que el pastor invite a un predicador de fama internacional para que tenga una semana de oración o tal vez una campaña en nuestra iglesia y traiga estos temas. Van a pasar años y años y años y tal vez usted nunca va a escuchar estos mensajes. Por eso es que ustedes y yo tenemos que darnos a la tarea de estudiar por nosotros mismos nuestras Biblias, también a la luz del don profético, para poder nosotros entender por qué es tan importante que comprendamos la obra que Cristo está haciendo ahora en el santuario celestial y esa obra que tiene que ver con la purificación del santuario celestial y el juicio investigador. ¿Por qué? Porque estos temas son los temas que necesitamos entender porque van a decidir nuestro futuro eterno, si usted no lo sabían. Volvamos a la nota, por favor. Dice ahí: de otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. El conflicto de los siglos, página 542, y les dejo el capítulo. ¿Por qué siempre acostumbro a dejar el capítulo? Porque si su conflicto y el mío son diferentes en cuanto a las páginas, porque si a veces son diferentes porque dependiendo si es un libro de pasta dura y si es un libro de pasta rústica o pasta blandita, pueden diferenciar un poco las páginas. Entonces yo les dejo el capítulo 29. Les recomiendo que lean también ese capítulo. Se llama El juicio investigador. Es un capítulo que todos necesitamos leer una y otra vez. Guillermo Miller, el gran predicador bautista, el precursor de este gran movimiento adventista en los años 1830 en adelante, pues predicó este gran mensaje de la pronta venida de Cristo Jesús, basado en la profecía de Daniel capítulo 8 y el versículo 14. Noten lo que dice esta nota del espíritu de profecía, o sea, la hermana White escribiendo acerca de los mensajes de William Miller o de Guillermo Miller. Dice: la proclamación, he aquí que viene el esposo, en el verano de 1844, indujo a miles de personas a esperar el advenimiento inmediato del Señor. Sabemos que Guillermo Miller falló en cuanto al acontecimiento de Daniel 8:14, no al cálculo profético. El cálculo profético o el cumplimiento profético de la profecía de Daniel 8:14 estaba correcto. Lo que pasa fue que don Guillermo Miller no entendió que la venida de Cristo a esta tierra no iba a tomar lugar en 1844, porque él creía que Cristo iba a venir a esta tierra y iba a purificar esta tierra con fuego. Pero esa venida, como habla Daniel capítulo
Capítulo 9, hablando de este acontecimiento, y capítulo 8 también, pues esta venida iba a tomar lugar cuando el Hijo del Hombre iba a venir hasta donde estaba el anciano de días. Y esto tomó lugar cuando Cristo entró al lugar santísimo del santuario celestial. No iba a venir a esta tierra. Eso fue lo que le sucedió a Guillermo Miller y a muchos de esos adventistas que creían que al final del cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 iba a venir Jesús a esta tierra a purificarla con fuego, pero por eso es que vino lo que conocemos en la historia como el gran chasco adventista. Pero bueno, Dios permitió todo eso. Tal vez lo vamos a estudiar en nuestros próximos programas, pero vamos a volver a la nota, por favor. Dice así, esta nota lo explica todo. En el tiempo señalado vino el esposo, no a la tierra como el pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba el anciano de días, en el cielo, o sea, a las bodas, es decir, a recibir su reino. Las que estaban preparadas, o sea, las vírgenes que estaban preparadas, en la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25, entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta. No iban a asistir en persona a las bodas, ya que éstas se verifican en el cielo, mientras que ellas están en la tierra. Los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor cuando haya de volver de las bodas, de acuerdo a Lucas 12:36. Pero deben comprender su obra y seguirle por fe mientras entra en la presencia de Dios. ¿Y dónde está Cristo ahora mismo oficiando? En el segundo departamento del santuario celestial. En este sentido es en el que se dice que ellos van con él a las bodas. El conflicto de los siglos, página 480 y el capítulo 25. ¿Qué sucedió el 22 de octubre de 1844? Dice así este libro, El conflicto de los siglos. En el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300 días o años, que es lo mismo, días proféticos, en 1844 empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por este riguroso examen. O sea, se está llevando un examen riguroso de tu vida y de mi vida hoy en el santuario celestial, si usted no lo sabía. Tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados de acuerdo, oigan bien, con las cosas escritas en los libros, según sus obras. El conflicto de los siglos, página 540, capítulo 29, el mismo capítulo, el juicio investigador. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús ahora? Al decir, está purificando el santuario, está pasando revista, está juzgando a cada uno de nosotros conforme a lo que está escrito en los libros del cielo. Y de acuerdo a ese registro que ustedes y yo tengamos en el cielo, vamos a ser juzgados en el tiempo del fin, dignos de vida eterna o tristemente dignos de muerte eterna. Por eso es muy importante este estudio de hoy. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, o sea, la purificación del santuario. Ahora es que estamos viviendo desde 1844 en ese gran evento profético, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel, o sea, la expiación por Israel. Dice allí, todos debían afligir sus almas arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. O sea que era un día solemne, como lo explicamos en el tema de la semana pasada. El conflicto de los siglos, página 544, el mismo capítulo, capítulo 29, bajo el título El juicio investigador. Hebreos capítulo 9, versículo 24, ¿qué nos dice? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, o sea, en el santuario original.
el santuario que se le mostró a Moisés allí en el monte, era la copia original. Y Dios le dijo, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, por eso es importante que nosotros conozcamos estas verdades, porque el cuerno pequeño, como explicábamos en el programa anterior, ustedes recordarán, ese cuerno pequeño se ha propuesto a echar por tierra la verdad del santuario. ¿Por qué? Porque este texto de Hebreos 9:24 dice que en el santuario, allí en el verdadero tabernáculo, está nuestro gran sumo sacerdote y se está presentando ahora por nosotros ante Dios. Pero el papado se ha propuesto a poner otra intercesora allá en el cielo, supuestamente la Virgen María. Pero la Biblia no enseña, no hay un solo texto que nos diga que la Virgen María está en el cielo intercediendo por usted y por mí. Hebreos capítulo 9, versículos 25 y 26 dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Eso lo hacía en el día de la expiación, lo estudiamos en el tema la semana pasada. Versículo 26, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, vuelve y lo repite, en la consumación de los siglos, y yo agrego ahí entre corchetes, o sea, en el tiempo del fin, eso es lo que significa en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, o sea, ya no con la sangre de animales, sino él mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Miren que yo esa palabra quitar la pongo en cursiva, la resalto. ¿Por qué, querido hermano y hermana que me escuchas? Porque esta es la obra que Cristo está haciendo en estos momentos en el santuario celestial a través de la obra del juicio investigador o purificación del santuario. Está quitando el pecado de su vida y de mi vida. La palabra en griego para quitar de Hebreos 9:26, como acabamos de leer, que Él se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esa palabra quitar en griego es atétesis. Atétesis significa cancelación, anular o apartar lo que se hacía con el pecado de Israel y el macho cabrío Azazel. ¿Recuerdan que lo estudiamos la semana pasada? También significa abolir, desestimar algo. De acuerdo al diccionario Strong's de palabras griegas, número 115, la página 918. Vamos a dejar esa definición de la palabra quitar, porque eso es lo que está haciendo Jesús ahora mismo a través de su obra de sumo sacerdote en el santuario celestial. Está quitando el pecado de su vida y de mi vida. ¿Qué se hacía en el día de la expiación? Lo estudiamos la semana pasada con el macho cabrío Azazel. ¿Recuerdan? Quedaba vivo el sumo sacerdote, en este caso Aarón, confesaba todos los pecados del pueblo de Israel que habían sido prácticamente acumulados en el santuario durante todo un año, y ese animal era llevado por un hombre escogido del pueblo de Israel al desierto. Ese hombre lo dejaba allí en el desierto, prácticamente o simbólicamente ese macho cabrío llevaba el pecado de todo el pueblo de Israel. En otras palabras, el pecado era extirpado, era sacado del campamento de Israel. En otras palabras, el pecado tenía que ser erradicado completamente del pueblo de Israel. Y eso es exactamente la obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial. Por eso es que muchos hoy no entienden este mensaje, e inclusive los que dicen ser de la fe adventista. Otra declaración del libro El conflicto de los siglos. Dice, la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. ¿Qué les parece a ustedes? Pero hoy muchos enseñan, inclusive pastores y ministros, enseñan de que todo terminó en la cruz del Calvario. El conflicto de los siglos, página 543, el mismo capítulo 29. Dice aquí esta hermosa declaración que en la intercesión de Cristo, la obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial es tan esencial
para el plan de la salvación, para tu salvación y mi salvación, como lo fue su muerte en la cruz. Por eso es que la nota que leímos al principio, todos necesitamos comprender las verdades relacionadas con el santuario, con el juicio investigador, con la profecía de las 2300 tardes y mañanas. ¿Por qué necesitamos comprender esas verdades? Porque esas grandes verdades tienen que ver con el plan de tu salvación y de mi salvación. No es solamente creer que Jesús murió por mí en la cruz y se acabó. Hebreos capítulo 9, versículo 12 nos dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, o sea, su propio sacrificio, entró una vez para siempre en el lugar santo, habiendo obtenido eterna redención. Así que tenemos un gran sumo sacerdote en el verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre, que es nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús. La preparación espiritual que hicieron los adventistas antes de la fecha histórica de 1844. Vamos a leer un poco de historia adventista. Si usted es de la fe adventista, tal vez conoce esto que vamos a leer. Si no lo ha escuchado anteriormente o no lo ha estudiado, pues lo vamos a estudiar en esta hora. Las personas que creían para la fecha de 1844, cuando iba a concluir la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, que se les conocía como adventistas porque creían en el segundo advenimiento de Cristo Jesús a esta tierra, pues ellos hicieron una preparación espiritual porque creyeron de corazón de que Jesús iba a venir en esa fecha histórica de 1844. Hechos 3:19, ¿qué dice? Así que arrepentíos y convertíos, para que sean ¿qué? Borrados vuestros pecados, no solo perdonados. La Biblia también habla de la obra de borrar el pecado de tu vida y de mi vida. Eso es lo que está haciendo Jesús, como lo leímos en el libro de Hebreos. Está quitando el pecado de nosotros. Eso es borrar el pecado. Por eso dice allí en Hechos 3:19 que tenemos que hacer dos cosas: arrepentirnos, que es igual a abandono del pecado en nuestras vidas, y convertirnos, o sea, comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es conversión. Para que tus pecados y mis pecados, cuando seamos llamados a compadecer ante el tribunal de Cristo, sean borrados de los registros del cielo. Y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, o sea, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy más que nunca necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros nos arrepentimos y abandonamos el pecado, nos convertimos, nos entregamos completamente a Cristo Jesús, el único que nos puede dar la victoria sobre el pecado para nosotros nunca más volver a regresar a esa vida antigua de pecado es el Espíritu Santo. Por eso es que nunca dejemos de pedirle a Dios en nuestras oraciones la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Elena G. White escribió lo siguiente: hubo poca alegría eufórica, sino un profundo escudriñamiento del corazón, de confesión del pecado y abandono del mundo. Ella está hablando prácticamente de la condición de esos adventistas antes de la fecha histórica de 1844, cuando se estaba acercando el cumplimiento de esa profecía. Dice que hubo un profundo escudriñamiento del corazón en otras palabras, de sus vidas. Hubo confesión de pecado y ¿qué más? Abandono del mundo. Mire qué preparación hicieron esos adventistas de esa época. Una preparación para encontrarse con el Señor era la carga de los espíritus agonizantes. Hubo oración perseverante y consagración sin reservas a Dios. El espíritu de profecía, el espíritu de profecía, que es otro libro que no ha sido traducido en español. El espíritu de profecía, tomo 4, página 249, el capítulo 17. ¿Qué cuadro estamos viendo allí, queridos hermanos y hermanas? ¿Cómo fue la preparación espiritual de esos adventistas que creían de todo corazón de que Cristo iba a venir al final del gran periodo profético de Daniel 8:14, o sea, en 1844? ¿Y cuál es tu preparación y mi preparación ahora? Han pasado más de 170 años después de esta fecha histórica.
de todos los grandes movimientos religiosos desde los días de los apóstoles? Ninguno ha estado más libre de la imperfección humana y las artimañas de Satanás que aquel del otoño de 1844. Aún ahora, después del lapso de 40 años, o sea, 1884, está prácticamente escribiendo Elena G. White esta declaración, todos los que compartieron ese movimiento y quienes se han mantenido firmes en la plataforma de la verdad, todavía sienten la santa influencia de esa bendita obra y dan testimonio de que fue de Dios. El Espíritu de Profecía, tomo 4, el mismo libro, página 250, capítulo 17. Los creyentes sinceros, ¿qué hacían? Estamos viendo el cuadro de la preparación espiritual de esos adventistas que creían que Cristo iba a venir en 1844. Los creyentes sinceros examinaban cuidadosamente todos los pensamientos y emociones de sus corazones, como si estuviesen en el lecho de muerte y como si tuviesen que cerrar pronto sus ojos a las cosas de este mundo. ¿Qué les parece a ustedes? Sus vestiduras blancas eran la pureza del alma y un carácter purificado de pecado por la sangre expiatoria de Cristo. Entonces, ¿qué espera el Señor de nosotros hoy? ¿Espera algo diferente a los adventistas de 1844? No, ellos se aseguraron de que sus caracteres estaban purificados de todo pecado a través de la sangre expiatoria de Cristo. Ojalá hubiese aún entre el pueblo que profesa pertenecer a Dios el mismo espíritu para estudiar el corazón y la misma fe sincera y decidida. ¿Será este el mismo espíritu del pueblo profeso de Dios hoy que tuvieron los adventistas de 1844? No se ora lo bastante. Se escasea la comprensión de la condición real del pecado y la falta de una fe viva deja a muchos destituidos de la gracia tan abundantemente provista por nuestro Redentor. El conflicto de los siglos, página 423, capítulo 21. El mensaje de Guillermo Miller produjo un gran reavivamiento en ese entonces. Eso fue lo que produjo ese gran reavivamiento. Reavivir, la palabra reavivamiento viene de la palabra revivir de nuevo. O sea, cuando algo revive es porque estaba muerto. O sea, la espiritualidad de esas personas antes del movimiento de 1844 y la predicación de Guillermo Miller prácticamente en todo este país de Norteamérica, eso causó un gran reavivamiento. Y es por eso que estas personas se prepararon espiritualmente para encontrarse con Jesús en esa fecha histórica. Creían que Cristo iba a venir en esa fecha. Pregunto, queridos hermanos y hermanas, seamos sinceros. ¿Se escucha este mensaje hoy dentro de las iglesias del pueblo profeso de Dios en esta época? Si usted me dice que no, por así decirlo, entonces, ¿cómo va a haber un verdadero reavivamiento dentro del pueblo de Dios si estos mensajes ya no se escuchan? Si lo único que se escuchan son historias, cuentos y hacer reír a las personas cuando van a sus iglesias. Entonces, ¿cómo va a haber un verdadero arrepentimiento y abandono del pecado y una renuncia al mundo y a las cosas de este mundo si estos mensajes no se predican? Por eso hubo ese gran reavivamiento en los días de Guillermo Miller. Vamos a leer esta declaración. Esto fue una nota de la señora Elena G. White. Dice así: necesitamos experimentar tal reforma como la que se experimentó en el tiempo de la predicación de Guillermo Miller. Dice, necesitamos experimentar esa reforma dentro del pueblo de Dios. ¿Estará tomando lugar esa reforma hoy? Muchos, temerosos de no conseguir un asiento, viajaban por villas, trayendo su comida con ellos y permanecían todo el día en las reuniones. ¿Cuánto tiempo permanecían en cada una de esas reuniones? Todo el día. Quiero ver esos días otra vez, escribió Elena G. White, Boletín de la Conferencia General,
por Elena G. White, 31 de mayo de 1909. Quiero ver esos días otra vez. ¿Qué diría ella hoy si estuviera viva y viera la condición de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en este tiempo? Esos lugares, esas carpas que se levantaban, se llenaban. No había ni un asiento disponible. Y esas personas no se quejaban. ¿A qué hora irá a terminar el pastor? Ya son las 12. Tengo hambre. Porque había un deseo de escuchar palabra de Dios. Porque todas esas personas que asistieron a esas reuniones se prepararon espiritualmente para recibir a Jesús por segunda vez en ese tiempo. Muchos, oigan bien, se rendían a la convicción del Espíritu de Dios. Ancianos de cabello gris y mujeres de edad buscaban con pasos temblorosos los asientos ansiosos, o sea, destinados a los oyentes más fervorosos. Aquellos que se hallaban en el vigor de la madurez, los jóvenes y los niños, eran profundamente conmovidos. ¿Por qué hoy escasea esta espiritualidad, especialmente en los jóvenes y en los niños de nuestras iglesias? Porque no se escuchan estos mensajes que apelen y toquen el corazón de las personas. Los gemidos, la voz del llanto y de la alabanza a Dios se mezclaban en el altar de la oración. Notas biográficas de Elena G. White, páginas 30 y 31. ¡Qué hermosa declaración! Toda clase de gente se juntaba en masa en las reuniones adventistas. Ahora prácticamente hay que obligar a las personas que vengan a nuestras iglesias. Los ricos y los pobres, los encumbrados y los humildes estaban, por diversos motivos, ansiosos de escuchar por sí mismos la doctrina del segundo advenimiento. Y hoy que estamos tan cerca del cumplimiento de la segunda venida de Cristo, es cuando el mundo menos desea escuchar estos mensajes. Cuando se repetían las evidencias del pronto regreso de Cristo, vastas multitudes escuchaban esas solemnes palabras en completo silencio. Parecía que el cielo y la tierra se acercaban. El poder de Dios se manifestaba entre los jóvenes, los ancianos y la gente madura. Regresaban a sus hogares con alabanzas en los labios y alegres voces resonaban en el aire tranquilo de la noche. Ninguno de los que asistió a esas reuniones podrá olvidar jamás esas escenas tan profundamente interesantes. Qué maravilloso haber sido asistir a una de esas reuniones adventistas en esa época. El Espíritu de Profecía, tomo 4, página 225, capítulo 14. El mensaje produjo un verdadero arrepentimiento y fervor en todos los que lo oyeron. ¿Qué produjo? Un verdadero arrepentimiento y fervor. Si no hay mensaje en la iglesia hoy, si no hay pan fresco, no hay un verdadero arrepentimiento, y en vez de el arrepentimiento, ¿sabe qué lo va a reemplazar? La mundanalidad y el pecado. Hechos 2, 37 y 38, que produjo un reavivamiento en los días del apóstol Pedro y los discípulos. El mensaje que ellos predicaron después de que se derramó el Espíritu Santo en ocasión del Pentecostés. Hechos 2, 37 dice, al oír esto, o sea, el mensaje, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué produjo el mensaje del apóstol Pedro después de que fue derramado el Espíritu Santo en ocasión del Pentecostés y también de sus discípulos, de los discípulos de Cristo? Ellos llevaron este mensaje y eso produjo un verdadero, ¿qué? Reavivamiento en el pueblo judío en aquel entonces. Y todos los que creyeron y aceptaron el mensaje fueron que bautizados y formaron parte de esa iglesia que Cristo estableció con 12 hombres. Los pecadores preguntaban llorando, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquellos cuyas vidas estaban manchadas por la deshonestidad
anhelaban hacer restitución, o sea, anhelaban hacer un cambio en sus vidas. Todos los que encontraban paz en Cristo ansiaban que otros compartieran esa bendición. Ojalá que ese fuera el mismo deseo de nosotros hoy, el mismo espíritu. Lo que hemos experimentado en nuestras vidas a través del Evangelio, debemos de anhelar que otros lo conozcan. Los corazones de los padres se volvieron a los hijos y los de estos a sus padres. Está hablando de ese reavivamiento que produjo la predicación de Guillermo Miller y sus asociados entre los corazones de los adventistas en ese entonces, previo a la fecha de 1844. Las barreras del orgullo y la demora desaparecieron. Se hicieron confesiones sinceras y los miembros de la familia trabajaron para la salvación de sus seres queridos. Muchos luchaban toda la noche en oración por la seguridad de que sus propios pecados habían sido perdonados o por la conversión de sus familiares o vecinos. Esa fe sincera y decidida logró su objetivo. ¡Qué tremenda declaración! El espíritu de profecía, tomo 4, página 224, capítulo 14. Esos adventistas estaban preparados para la venida de Cristo a esta tierra. Y hoy, el pueblo adventista de esta época estará preparado para la segunda venida de Cristo. Los pecadores se arrepentían, lloraban y oraban pidiendo perdón. Y aquellos cuyas vidas habían sido marcadas por la falta de honradez, estaban ansiosos de hacer una restitución. Los padres sentían la más profunda diligencia por sus hijos. Aquellos que recibieron el mensaje, los que lo aceptaron, como los judíos en los días del apóstol Pedro y los discípulos, trabajaron por sus amigos y familiares inconversos. Y con sus almas inclinadas con el peso del solemne mensaje, les advirtieron y les rogaron que se prepararan para la venida del Hijo del Hombre. Otro libro maravilloso, Dones Espirituales, Spiritual Gifts, en inglés, tomo 1, páginas 133 y 134. Qué hermosa declaración. Este fue el espíritu adventista para la fecha histórica de 1844. Por eso es que ella dijo en el boletín de la conferencia general, cuánto yo no anhelo ver esos días otra vez. Apocalipsis 2, 4 y 5 que nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Esto fue lo que le dijo prácticamente el apóstol Pedro a esas personas que le vinieron a preguntar, ¿qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno conforme de acuerdo a la voluntad de Dios y recibiréis el Espíritu Santo. Por eso allí el libro Apocalipsis, el Señor le dice a esta iglesia, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Cuál es la obra que nosotros debemos estar haciendo en este tiempo de la purificación del santuario celestial? ¿Cuál es? Primera de Pedro 4:17, noten lo que dice. Porque es tiempo de que el juicio comience, ¿por quién? Por la casa de Dios, por el pueblo que dice ser el pueblo de Dios en esta tierra. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Hay un juicio que se está llevando a cabo en el santuario celestial. La purificación del santuario. Delante de Dios pasa el registro de la vida de todos sus profesos seguidores. A Dios no se le escapa nada. Todos son examinados según lo registrado en los libros del cielo. Y según sus hechos, o según sus obras, queda para siempre fijado el destino de cada uno. Palabras de vida del Gran Maestro, otro libro escrito por Elena G. White, página 252, capítulo 24. Mateo 16, 27, ¿qué nos dice? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme
a sus obras. O sea, las obras, nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Pero las obras van a jugar un papel importantísimo en la decisión que se tome en favor suyo o mío en el día del juicio, en el cielo. Ahí lo dice Jesús claramente. Va a pagar a cada uno de nosotros cuando Él venga por segunda vez conforme a nuestras obras. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Tenemos un maravilloso Salvador que está dispuesto a perdonarte, y no solo perdonarte, sino lavarte a ti y a mí de todos nuestros pecados con su sangre preciosa a través de su vida. Apocalipsis 20:12 nos dice: y vi a los muertos, dijo Juan, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Esto no significa que los muertos están en el cielo frente a Dios, porque los muertos nada saben, están en sus tumbas. Esto es una forma simbólica que lo ve Juan, Dios se lo muestra. ¿Por qué? Dando a entender de que un día ustedes y yo, comenzando el juicio por los muertos y después por los vivos, vamos a compadecer individualmente un día ante el juez de toda la tierra. Repito, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron ¿qué? Abiertos. ¿Sabías que hay 3 libros en el cielo? Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron ¿qué? Juzgados, oigan bien, vean el lenguaje bíblico, no lo estoy inventando yo. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según ¿qué? Sus obras. O sea, la Biblia claramente nos está diciendo que el juicio investigador va a estar basado, la sentencia que se tome en el tiempo del fin a favor suyo y a favor mío, va a ser de acuerdo a ¿qué? A nuestras obras. Las buenas obras no pueden comprar la salvación, pero son una evidencia de la fe que obra por el amor y purifica el alma. Y aunque la recompensa eterna no nos es concedida por causa de nuestros méritos, estará, sin embargo, en proporción con la obra hecha por medio de la gracia de Cristo. ¿Estamos entendiendo? El deseado de toda la gente, otro libro escrito por Elena G. de White, página 281, capítulo 31. ¿Cuál debe ser nuestra más urgente necesidad mientras nuestros casos son examinados en el cielo y el juicio investigador está por concluir? Entonces, ¿cuál debería ser nuestra más urgente necesidad ahora que estamos tan cerca de que termine la obra del juicio investigador, o sea, la obra de la purificación del santuario, o sea, la purificación de los registros celestiales suyos y míos? Isaías 55, versículos 6 y 7, ¿qué nos dice? Buscad a Jehová, dice el versículo 6, mientras puede ser hallado. Esa es nuestra mayor necesidad, buscar a Dios antes de que sea demasiado tarde. ¿Lo estás buscando en tu vida? Llamadle en tanto que está cercano. Versículo 7, deje el impío su camino. El impío en la Biblia es el pecador, el transgresor. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo, o también pecador, es un sinónimo, sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, ¿cuál es tu mayor necesidad y mi mayor necesidad hoy antes de que termine la obra del juicio investigador? Ahí lo estamos leyendo en Isaías 55, 6 y 7. Primero, el primer paso es buscar a Dios ahora, antes de que sea demasiado tarde. No sigas esperando. No digas el año que viene yo lo voy a hacer, o el mes que viene. Llamadle. Tenemos que llamarle antes de que sea demasiado tarde, ahora que lo tenemos cerca. Dejar, ¿qué cosa? Nuestros malos caminos, nuestros malos pensamientos. Vamos a hablar un poquito de eso, de los pensamientos más adelante. Dejar nuestros malos caminos y nuestros malos pensamientos y volvernos a Jehová, o sea, abandonar el pecado en nuestras vidas. Esa es la obra que tú y yo tenemos que hacer antes de que termine o concluya la obra del juicio investigador en el cielo.
está en nuestra mayor necesidad, si tú no lo sabías. Hechos 3:19 que nos dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean que borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, no solamente pedir perdón por nuestros pecados. Nuestros pecados necesitan ser borrados, ser sacados de nuestras vidas. Tienen que ser excluidos de nuestras vidas, erradicados completamente de nuestras vidas, como sucedía en la purificación del santuario terrenal. Por eso todos esos pecados del pueblo de Israel eran confesados sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Y al ser sacado del campamento ese macho cabrío y morir en el desierto, eso era un indicativo de que un día llegará el día en que tus pecados y mis pecados serán erradicados completamente de nuestras vidas. Y usted dirá, es que yo no puedo. Yo trato y vuelvo y caigo. Y lo escucha tal vez del labio del pastor de su iglesia, estaremos pecando hasta que Cristo venga. Pero si nosotros tomamos esa posición de que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga, estamos echando por tierra la obra de lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial, que está purificando tus registros y mis registros. Recuerden, la victoria sobre el pecado nos la puede dar solamente Cristo Jesús morando en nuestros corazones. Para que Cristo pueda morar en tu vida y en mi vida, ¿qué tenemos que hacer? Lo estudiamos, lo leímos anteriormente. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, que es igual a abandono del pecado, estar dispuesto a renunciar a nuestra vida de pecado y de mundanalidad. Es por eso que muchos hoy no vienen a Cristo. Esta es la razón por la que muchos hoy no quieren aceptar a Cristo como su Salvador personal en sus vidas y aceptar el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque no quieren abandonar el pecado ni abandonar el mundo. Aman más el pecado y las cosas de este mundo que su propia salvación. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1, ¿qué nos dice? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice Pablo? Limpiémonos de toda contaminación. ¿De cuánta contaminación? ¿De alguna contaminación? ¿Algunas cosas? No, dice de toda contaminación de la carne y del espíritu. Perfeccionando ¿qué? La santidad en el temor de Dios. O sea, esto es un mensaje bíblico, hermanos y hermanas. Lo que usted está escuchando en esta hora no son palabras inventadas por este servidor o por la iglesia a la cual yo asisto. Esto es un mensaje que viene directamente de la palabra de Dios. El evangelio que predicaba Pablo fue el mismo evangelio que predicó Cristo, el mismo evangelio que predicó Pedro y los discípulos. No era otro evangelio diferente. Entonces Pablo nos está enseñando en 2 Corintios 7:1 que debemos limpiarnos de toda contaminación de pecado. ¿Y qué es lo único que nos puede limpiar de todos nuestros pecados? Ya lo leímos en Apocalipsis 1:5. La sangre preciosa de Cristo nos puede lavar, nos puede limpiar de todos nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que venir a Jesús hoy urgentemente. Todo pensamiento o acto que hagamos diariamente queda registrado en el cielo. ¿Sabías tú eso? Mateo 15:19, ¿qué nos dice? Porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos. O sea, un corazón no transformado. Un corazón no transformado por la gracia de Cristo Jesús es un corazón, una mente que maquina siempre malos pensamientos. Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de la mente. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Por eso es que Cristo quiere darnos a nosotros un corazón nuevo, un corazón limpio, un espíritu recto. ¿Por qué? Por el corazón no transformado por el poder del Evangelio y por la gracia de Cristo Jesús, es un corazón contaminado de pecado. Romanos 8:5, ¿qué dice? Porque los que son de la carne piensan, nuestros pensamientos, ahí viene, como decíamos anteriormente, los pensamientos, nuestros pensamientos están siendo pesados en el cielo. Porque los que son de la carne, o sea, los que están viviendo las obras de la carne,
piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, y yo lo agrego entre corchetes, piensan en las cosas del Espíritu. O sea, ya no tienen una mente carnal. Ya no tienen una mente que piensa solamente en las cosas de este mundo, en la concupiscencia de la carne, sino que su mente está puesta en las cosas de arriba, en las cosas espirituales ahora, porque su corazón y su mente fue transformada por el poder del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3, ¿qué nos dice? Y Él, ese Él es Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era mi condición antes de yo conocer el Evangelio. Estaba muerto en delito y pecado. Esa es tal vez era tu condición también, querido hermano y hermana que me escuchas. Versículo 2 de Efesios 2, ¿qué nos dice? En los cuales anduviste en otro tiempo, o sea, en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Por qué dice conforme al príncipe de la potestad del aire? Porque todas las cosas que nosotros practicábamos que eran aberrantes, que eran pecados que pues nos avergüenza inclusive hasta acordarnos de ellos, estábamos haciendo la obra del enemigo de las almas, de Satanás, tristemente. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos, o sea, tiempo pasado, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de qué más, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Se dan cuenta que los pensamientos están siendo pesados en el santuario celestial? ¿Por qué? Porque si no hay un cambio, no hay una transformación de mente, de corazón, vamos a convertirnos en el tiempo del fin en hijos de ira. Y la ira de Dios va a ser derramada en un tiempo, en el tiempo del fin, de acuerdo a Apocalipsis 16, las 7 copas de la ira de Dios serán derramadas sobre el pecador o sobre los impíos en esta tierra. Así que en otro tiempo, tú y yo, antes de conocer el Evangelio, estábamos muertos en delitos y pecados, vivíamos conforme a la corriente de este mundo, haciendo la voluntad del príncipe de las tinieblas, que es Satanás, y también practicando los deseos de la carne y los pensamientos corruptos que teníamos, haciendo la voluntad del otro señor, de Satanás, pero damos gracias que Cristo nos rescató de la esclavitud del pecado. ¿No te sientes tú agradecido y agradecida, querido hermano y hermana que me escuchas, por haber conocido este maravilloso evangelio de salvación? ¿Qué dice Filipenses capítulo 4, versículo 8? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, ¿qué dice? Pensad, de ahí vienen los pensamientos. Entonces, tus pensamientos y mis pensamientos hoy ya deben ir, ¿qué? Dirigidos a pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre. Qué maravilloso es el Evangelio. El Evangelio hace un cambio, una transformación completa en nuestras vidas. Hebreos 4:12, ¿qué nos dice? Porque la palabra de Dios, que es la Biblia, si nosotros dejamos que esa bendita palabra entre en nuestras vidas, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué más hace esta bendita palabra? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, esta bendita palabra puede santificar tu mente y mi mente hoy. Puede hacer un cambio en nuestras vidas. Puede prácticamente llevar esos pensamientos que antes se espaciaban en las cosas de este mundo. Mis pensamientos y tal vez tus pensamientos, antes de conocer el Evangelio, nos espaciábamos en las cosas vanas de esta tierra, en la concupiscencia de la carne, en todas las obras de la carne. Pero ahora, a través del Evangelio, a través de que esa palabra entró a nuestros corazones, cortó, penetró hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, transformó nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar.
hizo un cambio y una transformación en nuestras vidas. Eso es lo que hace el poder del Evangelio en la persona que lo recibe. Por eso es que el mundo allá afuera, cuando nos ven que ya no somos las personas que éramos hace 1, 2, 3, 4, 5 años atrás. ¿Y qué le pasó a este? ¿Qué le pasó a esta? ¿Qué le hicieron en esa iglesia? ¿Le lavaron el cerebro? No, hermanos y hermanas. Esta obra la hace el poder del Espíritu Santo cuando dejamos que Él entre a nuestras vidas, si queremos un día heredar el reino de los cielos. Vamos a leer ahora Romanos capítulo 12 y el versículo 2 que nos dice: no os conforméis a este siglo, o sea, a este tiempo en que estamos viviendo, sino transformaos. O sea, tiene que haber una transformación en nosotros por medio de la renovación. Renovar es volver a hacer algo nuevo. De vuestro ¿qué? Entendimiento. Oigan bien, esa palabra entendimiento yo la resalto en rojo para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para nosotros poder saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, tiene que haber una transformación, tiene que haber una renovación de nuestro entendimiento, o sea, nuestra mente. ¿Qué significa esa palabra entendimiento? Vamos a leerlo en el original en griego. La palabra en griego para entendimiento de Romanos 12:2 es nous y significa la mente divina o humana, en pensamiento, sentimiento o voluntad. También significa mente o entendimiento. Mire qué interesante esa palabra, también significa entendimiento. De acuerdo al diccionario Strong's de palabras griegas, número 3563, página 1252. Por eso es que nuestros pensamientos están siendo pesados en el juicio. En camino a Emaús, pongo esa imagen allí para que nosotros tengamos una idea. Esto fue cuando Jesús resucitó, se unió a esos 2 discípulos que iban caminando a una aldea cerca de Jerusalén que se llamaba Emaús, y en principio ellos no se dieron cuenta que era el Maestro. ¿Y qué les dijo Jesús cuando habló con estos 2 discípulos? Lucas 24:45 dice: entonces, o sea Jesús, les abrió el entendimiento. Ahí está la palabra nous, que acabamos de leer, o sea, sus pensamientos, para que entendiesen las Escrituras. ¿Por qué hay tanta inmoralidad en esta sociedad moderna? ¿Por qué vemos la inmoralidad y la corrupción y la degradación del ser humano en este tiempo? Vamos a leerlo en la palabra del Señor. Romanos 1, 27 y 28 nos dice, este cuadro lo presenta la Biblia, no este servidor quien les habla. Romanos 1, 27 dice: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y hoy también mujeres con mujeres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Versículo 28, Romanos 1, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, no tenían a Dios morando en sus corazones, por eso estaban viviendo una vida de perversión, Dios los entregó ¿a qué? A una mente, ahí está la palabra nous, reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, ¿por qué hay tanta inmoralidad en el mundo? ¿Por qué existe esta sociedad que está empujando por años ya, por más de 8 años tal vez o menos, para que se legalizara en este país la unión entre parejas del mismo sexo? ¿Por qué está empujando esta administración actual de este país por la agenda homosexual? ¿Por qué? Porque estas personas tienen una mente depravada, una mente donde no mora el Espíritu de Dios, comenzando por los que están en el gobierno, los que están dirigiendo una nación, y terminando por sus habitantes o por sus ciudadanos. Nuestros pensamientos y nuestras mentes deben ser transformados por medio del poder de Cristo. Primera de Corintios 3:16, ¿qué nos dice? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Ahora no la mente del pecado, no la mente del mundo, sino la mente de Jesús. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces tus pensamientos y mis pensamientos tienen que estar en Cristo Jesús. El que está en Cristo, dice Pablo en 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Nuestros caracteres están fielmente delineados en los libros del cielo también. No solo tus pensamientos, sino tu carácter y mi carácter. Mateo 12:37, ¿qué nos dice? Porque por tus palabras serás justificado, o sea, declarado justo en el día del juicio, y por tus palabras serás condenado. Son palabras de Jesús, no son mías. Las dio Jesús en Mateo 12:37. Efesios 5:4, ¿qué dice? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, yo lo agrego entre corchetes, o sea, picardías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Cómo debe ser el lenguaje de una persona que ha nacido de nuevo? Que tiene a Cristo morando en sus corazones. Ya no palabras deshonestas, necedades, ni picardías. La gente allá afuera nos van a ver personas completamente transformadas. Colosenses 3:8 dice Pablo, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Tengamos mucho cuidado, queridos hermanos y hermanas, con nuestro lenguaje, con nuestras palabras. Ese lenguaje obsceno y vulgar que usábamos antes debe ser erradicado de nuestras vidas si es que queremos entrar un día al reino de los cielos. En el reino de los cielos no se van a oír malas palabras, no se van a oír vulgaridades, ni malos pensamientos, ni palabras que estén llenas de ira, de enojo, de malicia o de blasfemia. Todo eso no va a existir nunca en la nueva Jerusalén. Y es por eso que hoy necesitamos más que nunca ser transformados por la gracia y el poder de Cristo Jesús obrando en nuestros corazones. Noten lo que dice esta declaración en el conflicto de los siglos. Nuestros actos, nuestras palabras, hasta nuestros más secretos motivos, todos tienen su peso en la decisión de nuestro destino para nuestro bienestar o desdicha. Aunque puedan ser olvidados por nosotros, llevarán su testimonio para justificar o condenar. ¿Qué cosas? Nuestros actos, nuestras palabras y hasta nuestros más secretos motivos. El conflicto de los siglos, edición 1911, páginas 486 y 487. Nuestro tiempo será escudriñado en el juicio. ¿Sabías tú también que nuestro tiempo va a ser escudriñado en el juicio? Efesios 5:16, ¿qué nos dice? Aprovechando bien, ¿qué cosa? El tiempo, porque los días son malos. ¿En qué estamos aprovechando nosotros el tiempo? ¿El mundo en qué lo está aprovechando? En los placeres y deleites de esta tierra. En el juicio, oigan bien, se escudriñará el empleo que se haya hecho de cada talento. ¿Cómo hemos empleado nuestro tiempo, nuestra pluma, nuestra voz, nuestro dinero, nuestra influencia? ¿Qué hemos hecho por Cristo en la persona de los pobres, de los afligidos, de los huérfanos o de las viudas? El conflicto de los siglos, edición 1911, página 487. Nuestro tiempo pertenece a Dios. Cada momento es suyo y nos hallamos bajo la más solemne obligación de aprovecharlo para su gloria. De ningún otro talento que Él nos haya dado requerirá más estricta cuenta que de nuestro tiempo. Palabras de vida del Gran Maestro, página 277, capítulo 25. Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Redimir el tiempo. ¿Qué significa eso de redimir el tiempo? Bueno, la palabra en griego para redimiendo, que viene del verbo redimir, de Colosenses 4:5 es esagorazo. Y esagorazo significa redimir.
hacer uso sabio y sagrado de cada oportunidad para hacer el bien, aprovechando cada ventaja, ya que no podrá ser recobrada si se pierde. Ese tiempo perdido jamás podrá ser recobrado. Diccionario Strong's de palabras griegas, número 1805, página 1087 y 1088. Satanás quiere que nosotros desperdiciemos nuestro tiempo en las cosas pasajeras de este mundo. ¿Cuál es el promedio de vida del hombre? ¿Se ha hecho usted alguna vez esa pregunta, querido hermano y hermana que me escucha? De acuerdo a la Biblia dice lo siguiente, Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos, o sea, en los más saludables, podría ser 80 años. O sea, el promedio de vida de un ser humano, prácticamente, con casi prácticamente 6,000 años de pecado, es de 70 años, de acuerdo a este texto bíblico. Y en los más robustos, o sea, los más saludables, son 80 años. Si el promedio de vida del hombre es de 70 años, de acuerdo a este texto de Salmo 90:10, y cada año es de 365 días, significa un promedio de 25,550 días de vida en 70 años. Cada día tiene 24 horas. Y de esas 24 horas, la persona promedio duerme 8 horas diarias, que serían 2,920 horas de sueño al año. En otras palabras, dormimos un promedio de 121 días al año. En 70 años, la persona promedio habrá dormido 8,470 días, que sería un equivalente a 23 años. ¿Qué les parece a ustedes? Si a 70 años le restamos 23 años, sería un equivalente a 47 años despiertos. ¿Qué tiempo de esos 47 años lo hemos dedicado para Dios? Porque parte de ese tiempo de 70 años pasamos 23 años, ¿cómo? Durmiendo. Interesante. Cristo es nuestro único y verdadero sumo sacerdote en el cielo. Está haciendo una obra de juicio investigador. Vamos a estudiar ese tema tal vez la próxima semana, si Dios me da el don de la vida. Hebreos 8:1 y 2 dice, Hebreos 8:1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo, el verdadero santuario en el cielo, que levantó el Señor y no el hombre. La purificación del santuario celestial es el acto de ¿qué? De borrar el pecado de los registros del cielo por medio de los méritos expiatorios de la sangre que Cristo muestra a favor de aquellos que creen en su poder redentor. Apocalipsis 14:7, el mensaje del primer ángel, habla precisamente de este tema que hemos abordado en esta hora. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En el tiempo del fin se va a determinar si tú adoras a Dios o adoras a los hombres. Esta va a ser la prueba en el tiempo del fin. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Nuestra única regla segura, el estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Apocalipsis 3:20, siempre termino con este texto, nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Alabado sea el Señor, porque Cristo quiere entrar a tu vida y a mi vida hoy. Por eso siempre pongo esa imagen para terminar. Jesús tocando a la puerta de tu corazón porque quiere hacer un cambio en tu vida. Si dejas que Cristo entre a tu vida, yo dejo que Cristo entre a mi vida, Jesús nos dará un corazón nuevo, nos dará una mente nueva, nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevos objetivos, nuevos propósitos, nuevos planes. El deseo de ser una persona
que esté viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es el mensaje que Dios quiere que nosotros entendamos en esta hora. Dios te hace un llamado a ti, querido hermano y hermana que me escuchas. ¿El llamado cuál es? El llamado de hacer un cambio en nuestras vidas, porque muy pronto tu nombre y mi nombre pasará por juicio en el cielo. Cuando tu nombre, tu registro sea examinado por el juez de toda esta tierra, dictará sentencia. ¿Qué sentencia deseas tú escuchar en aquel día? Ojalá que no sea la sentencia que escucharon las 5 vírgenes fatuas o insensatas, que tocaron la puerta y le gritaron: Señor, ábrenos. Y el Señor le respondió: no os conozco, apartadas de mí, no sé quién sois. Muchos en el tiempo del fin escucharán esas tristes palabras, pero tú y yo estamos a tiempo de apartarnos de nuestros malos caminos, como decía el profeta Isaías, de buscar de Dios antes de que sea demasiado tarde, de buscar de Cristo en nuestras vidas, de entregar nuestras vidas a Él, porque el día que tu nombre y mi nombre sea llamado en el santuario celestial, si nosotros no nos hemos arrepentido y abandonado el pecado de nuestras vidas, si no hemos confesado todos nuestros pecados, lamentablemente esa sentencia será dictada en nuestra contra y estaremos perdidos para la eternidad. ¿Ese es el deseo de Jesús? No. Por eso es que Cristo quiere entrar a nuestros corazones. Porque si lo dejamos entrar a nuestras vidas, Él va a hacer un cambio. Esos pensamientos van a ser transformados. Ese lenguaje vulgar y ofensivo que nosotros tal vez practicamos antes de conocer el Evangelio, o tal vez muchas personas que me están escuchando en estos momentos todavía tienen esa tendencia de hablar en un vocabulario que no está aprobado por el cielo. Jesús puede transformar ese vocabulario, puede transformar tu mente, puede transformar tus pensamientos y tus palabras. Recordemos las palabras de Jesús: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado en el tiempo del fin. Termino con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, gracias por su palabra, Señor. Gracias por este mensaje. Pedimos, Señor, de que este mensaje pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Perdona, Señor, nuestros pecados, Padre. Ayúdanos a tener la mente de Cristo, como decía el apóstol Pablo, a tener una mente transformada y purificada por el poder del Evangelio. Ayúdanos a crucificar, como dijo Pablo en el libro de Gálatas, a crucificar la carne con sus deseos y sus bajas pasiones, a vivir una nueva vida en Cristo Jesús, a prepararnos, Señor, como se prepararon esos adventistas de 1844, que estuvieron seguros y convencidos de que habían confesado todos sus pecados, de que habían renunciado a su vida de pecado y estaban preparados para encontrarse con Jesús en esa fecha, que sabemos que no ocurrió la segunda venida de Jesús, sino que lo que ocurrió en el cielo fue el comienzo de la obra de la purificación del santuario. Padre, ahora estamos más cerca que esos adventistas de 1844 de la segunda venida de Jesús. Y hoy más que nunca necesitamos pedirle, Señor, que nos ayude a que podamos vivir una vida pura y santa delante de sus ojos. Gracias por escucharnos, se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, quiero agradecerles una vez más por haberse tomado el tiempo de haber compartido con este servidor este mensaje de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición. No se olvide de compartir este mensaje que usted ha escuchado con sus familiares, con sus seres queridos, con las personas que usted conoce, compañeros de trabajo tal vez. No se preocupe si ellos lo rechazan. Ya usted cumplió con la parte que Dios le dice a usted que cumpla, sembrar la semilla. Si ellos dicen: no me interesa ese video, no me vuelvas a mandar más estos videos, ya usted cumplió con su parte y esa sangre no va a caer sobre su cabeza o sobre mi cabeza en el día del juicio, sino sobre la cabeza de ellos que rechazaron este mensaje. Así que siga compartiendo estos mensajes que usted escucha cada viernes, que escucha cada sábado desde nuestra iglesia. Mañana sábado, con el favor del Señor, estaremos abriendo puertas en nuestra iglesia a partir de las 9 de la mañana. A las 11 de la mañana
estaremos saliendo en vivo nuevamente. Vamos a poner ahí la dirección en pantalla de nuestra iglesia para que así usted pueda adorar con nosotros mañana, si es la voluntad del Señor. Si usted está cerca de la ciudad de Tampa o está visitando el estado de la Florida, por así decirlo, vive en el estado de la Florida y desearía congregarse con nosotros mañana sábado, a partir de las 9 estaremos abriendo las puertas con un hermoso servicio de canto para la gloria del Señor. Recuerden de que estaremos saliendo en vivo nuevamente con el favor del Señor por nuestras 3 plataformas: El Heraldo, El Tercer Ángel en YouTube, El Heraldo, El Tercer Ángel en Facebook y El Heraldo, El Tercer Ángel en Rumble, a partir de las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, o un poquito después de las 11. Esté pendiente porque ya a esa hora estaremos pasando de nuevo la señal en vivo desde nuestra iglesia. Me resta decirles, queridos hermanos y hermanas, gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos. Día grande viene, un día grande viene, cerca está, cuando justos y malos separados quedarán. Oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está, cuando oíd pecadores nos conozco, el juez dirá, oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene y cerca está, mas su luz brilla solo en los que aman al Señor. Oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo